Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Hoy quiero mostraros una visión de un cuadro, o mejor, una interpretación desde un punto de vista que siempre ha llamado la atención de los estudiosos del arte cuando pretendemos profundizar en el hacer de un artista, en una tendencia creadora o sencillamente en una obra determinada. Ese punto de vista es la apreciación de la melancolía y me propongo dilucidar su recóndita presencia en una obra tan sugerente y conocida como El matrimonio Arnolfini del pintor flamenco del siglo XV, Jan van Eyck. Una estancia aparentemente feliz, sosegada, en la que la atmósfera de la melancolía se extiende de forma dulce y sutil. Estamos en la cámara nupcial de los esposos Arnolfini. Advierto que la esposa, aunque a nosotros no nos lo parezca, no está encinta. Se trata de unas vestiduras a la moda de la época que llevaban las mujeres de alto nivel adquisitivo. La sobreabundancia de las telas era recogida llevándolas hacia adelante y dando la sensación del vientre abultado. Jan van Eyck, quizá el pintor más célebre y valorado del siglo XV en la pintura flamenca, nos deja este doble retrato mostrando a los esposos recién casados en la estancia donde habrán de consumar su matrimonio. Los fastos de la boda han concluido. Se despiden de sus allegados, que se sitúan en el plano del espectador, al otro lado de la llamada teatralmente cuarta pared, y se disponen a vivir su intimidad. Los allegados que se despiden están representados en la pintura junto al pintor, aunque a primera vista no se vean. Esto es un antecedente de otras pinturas posteriores. Sus figuras aparecen en el espejo del fondo, espejo delator de esto y de otras cosas más que vamos a discernir. Ese poder de los espejos que horrorizaba al escritor Borges, poder multiplicador de los objetos y de lo que ahora nos va a interesar, de la perspectiva. Pero antes vamos a analizar otros objetos y atmósferas bajo el punto de vista de la melancolía. Observemos primero, sobre ese espejo de fondo, la muy especial firma del pintor. Primero nos sorprende su alambicada, cuidadísima grafía, exacto, virtuoso ejercicio caligráfico perfecto. Y también, pese a todo, impersonal. Exactitud, perfección que nos remite a un universo cerrado, limitado, seguro. Sin embargo, paradójicamente, la frase escrita con tanta exquisitez caligráfica produce cierta inquietud. Jan van Eyck estuvo aquí, 1434. Pretendo llegar, a través de un recorrido por los objetos de esta pintura, objetos de la melancolía, a explicar el posible sentido profundo de este breve texto. La pareja domina el espacio del cuadro. El espacio del cuadro, o más bien, el cómo está representado. Vemos primero a las personas y después nos vamos fijando en el ambiente, espacio, objetos. Objetos que pertenecen a los retratados. Todo entra a formar parte y se funde en un conjunto estético y significante. Los esposos son representados de forma delicada, refinada, sin perder la sensualidad, pero como sublimados a un mundo intangible. Casi no se miran. Las miradas son bajas, como concentrándose hacia sus adentros. Se muestran etéreos,
e impasibles, sensibles, elegidos. Viven en un mundo que ellos dominan, pero que pueden olvidar y recluirse en sí mismos, como el melancólico que se aleja del mundo externo para vivir su interior. La unidad perfecta, el confort, la refinada y sensual atmósfera sugerida a primera vista pueden quebrarse en cualquier momento. La idea del tempus fugit, tiempo que huye, se hace presente en la colocación casual, momentánea de los objetos. Unos frutos, quizá manzanas, naranjas o melocotones, junto a la ventana que muy pronto desaparecerán del lugar. Unas zapatillas y unas sandalias que serán de nuevo calzadas o guardadas. Una vela única en la lámpara, se dice que es símbolo nupcial, que no tardará en consumirse. Un perrillo de mirada viva, que parece dispuesto a salir corriendo en cualquier momento. Las miradas de ellos, que tampoco tardarán en salir de su ensimismamiento y se posarán en cualquier punto del espacio. Las manos, que prontamente se separarán, etc. La aparente quietud es poco más que instantánea. No se trata de un retrato estable, hierático, áulico. Todo apunta, si es bien observado, a lo no definitivo, al paso del tiempo, a la finitud. El hombre es un ser que debe asumir su carácter de finitud, dice el filósofo del siglo XX, Heidegger. El espacio delata su ruptura, su no absolutividad, su no ser el único espacio existente. Simplemente bastó entreabrir una ventana para ver que otros espacios, otros mundos existen. El espacio no es tan cerrado, tan seguro y cómodo. No es, pues, un espacio único y absoluto. Es más, el espacio, la movilidad de los objetos no es sólo cambiante por la única acción del tiempo, sino también si a esa acción unimos la del movimiento visual. Basta que un observador se moviera en ese espacio para ver cambiar las relaciones y distancias entre los objetos, ver otros aspectos diferentes de los mismos en un simple cambio de punto de vista. El espejo delata esto con toda su crudeza y nos muestra el más opuesto de los puntos de perspectiva, mostrando la espalda de los esposos, al pintor y a quienes se despiden. Así, el espejo crea extrañamiento y permite intuir, o delata quizá, la fragilidad de un mundo que hasta entonces inspiraba confianza. Esa sensación de fragilidad es motivo posible de melancolía. Tiempo y espacio así concebidos delatan que el mundo no es definitivo temporalmente ni coherente espacialmente. De un mundo medieval, absoluto, definitivo, cerrado, conocido, se pasa a un mundo moderno, relativo, cambiante, abierto, desconocido. De una melancolía medieval que no era más que enfermedad de locura, pasamos a una melancolía moderna que es enfermedad, ¿o no? Locura o genialidad creadora. Cuestión que ya se había planteado en la antigüedad, aunque con menos desarrollo. Estamos, pues, ante una dualidad: el instante excepcional y solemne a representar y la fugacidad del tiempo y no coherencia del espacio en la realidad. Quedó la solemnidad de la representación, pero ya nada de aquello
existe ahora. Y esto nos lo delata el propio cuadro con la representación de los objetos de la melancolía. Y regresamos ahora al lugar por el que comenzamos, la firma del pintor y su breve frase: Jan van Eyck estuvo aquí, 1434. Veamos ahora con más claridad y hondura su significado. El cuadro del artista no representa un mundo categórico, dado a priori, sino una estructura viva que tiene un nacimiento y un final, que se sujeta a un tiempo que discurre y se sitúa en un espacio que se abre a otros espacios, o se confunde en sí mismo, perdiendo su identidad y coherencia. El pintor representa esto en los objetos, como hemos ido viendo, y lo densifica en uno de ellos, el espejo. Y el propio pintor se sumergió y relacionó con ese mundo frágil e inestable, en contradicción, o dialéctica al menos, con su aspecto armonioso. Jan van Eyck estuvo una vez en este lugar excepcional e irrepetible. Ello aconteció en el año 1434 del nacimiento de nuestro Señor.